A la luz tenue de una habitación casi siempre en sombras, la historia de Anneliese Michel se desenvuelve como una tragedia de tiempos modernos, donde lo inexplicable y lo terrenal se funden en un relato inquietante. Nacida en una familia sencilla de Alemania, Anneliese vivió sus primeros años entre la fe devota y la rutina de la vida cotidiana. Sin embargo, desde temprana edad se percibieron indicios de que su destino estaría marcado por fuerzas que escapaban a la comprensión humana. A medida que la joven crecía, fenómenos extraños comenzaron a manifestarse en su vida. Aquellos que la conocían notaron cambios sutiles en su comportamiento, gestos involuntarios y una mirada que parecía perderse en mundos invisibles. En el silencio de la noche, cuando la calma daba paso al misterio, rumores se esparcían entre amigos y vecinos, algo oscuro parecía habitar en ella. Las voces, entre susurros, hablaban de presencias inusitadas y de la lucha de una alma atrapada entre el bien y el mal. Con el paso del tiempo, la inquietud en el ambiente se transformó en una alarma creciente. Las manifestaciones se intensificaron, convulsiones, alteraciones en su voz y expresiones que desafiaban toda lógica humana se convirtieron en parte de su día a día. La comunidad, atrapada entre la compasión y el miedo, empezó a mirar con recelo a la joven. Las palabras se mezclaban con oraciones y las supersticiones se hacían eco de una fe inquebrantable que clamaba por una intervención divina. Fue en ese ambiente cargado de incertidumbre y recelo que la familia, desesperada por hallar una explicación a lo inexplicable, recurrió a la iglesia. La fe, en ocasiones, se convierte en un puente hacia lo desconocido, y en este caso, se optó por solicitar la ayuda de los sacerdotes, expertos en la lucha contra lo que ellos describían como manifestaciones demoníacas. Así, comenzó una serie de encuentros en los que se pretendía liberar a Anneliese de aquello que parecía tener un agarre insidioso sobre su ser. Los exorcismos se llevaron a cabo en una atmósfera cargada de solemnidad y temor reverente. Durante largos rituales, los sacerdotes, con cánticos y oraciones en latín, trataron de confrontar a las fuerzas oscuras. Cada sesión se desarrollaba en una tensión casi insoportable, el cruce de palabras sagradas y gritos desconcertantes que resonaban en la penumbra. La joven, a veces en trance, parecía debatirse entre dos mundos, uno, el tangible y doloroso, y otro, oscuro y opresivo, donde la presencia de otra entidad se hacía sentir con una intensidad perturbadora. La narrativa de aquellos días se teje con episodios que, para algunos, rozaban lo sobrenatural. Se hablaba de una voz que no era la de Anneliese, de la manifestación de rasgos físicos que desconcertaban a los presentes y de la convicción inquebrantable de que un mal ancestral había tomado residencia en su cuerpo. Los sacerdotes relataban, con una mezcla de fervor y temor, cómo cada invocación parecía abrir una brecha entre el mundo visible y el reino de lo invisible, mientras la lucha espiritual se prolongaba en cada encuentro. En el transcurso de los rituales, la tensión aumentaba y la comunidad se polarizaba. Mientras algunos defendían la fe como el único camino para salvar a la joven, otros empezaban a cuestionar si lo que se vivía no era más bien una enfermedad mental. La dicotomía entre la explicación religiosa y la interpretación médica creaba un ambiente de incertidumbre, donde la verdad parecía diluirse en un mar de opiniones encontradas. Sin embargo, para quienes habían presenciado de cerca aquellos momentos, la realidad superaba cualquier teoría racional. A medida que pasaban los días, el deterioro físico y emocional de Anneliese se hacía cada vez más evidente. La joven, sumida en un sufrimiento que desafiaba la lógica y que parecía prolongarse sin fin, se veía consumida por la intensidad de los exorcismos. La fatiga, la desnutrición y el constante estrés se convirtieron en compañeros inseparables. La fe que una vez fue su escudo se tornaba en una carga insoportable, y el clamor de la oración se transformaba en un grito ahogado de angustia. En cada sesión, la lucha contra la oscuridad parecía ganar terreno, dejando una marca imborrable en el cuerpo y el alma de la joven. La culminación de esta espiral trágica llegó en un invierno implacable. Con la salud al límite y la mente perdida en una maraña de visiones y delirios, Anneliese se convirtió en un enigma que desafiaba toda explicación. Los exorcismos, destinados a liberar su espíritu, parecían haber exacerbado el conflicto interno, haciendo que la línea entre la fe y la desesperación se volviera cada vez más difusa. La tragedia alcanzó su clímax cuando,
tras innumerables sesiones, el cuerpo de la joven no pudo soportar la tensión de aquella batalla invisible. La muerte llegó para sellar el destino de una vida marcada por lo inexplicable. La historia de Anneliese Michel, lejos de concluir con su deceso, se transformó en un hito que cuestionó los límites entre la espiritualidad y la ciencia. El juicio posterior a los sacerdotes y a la familia, que se siguió como eco de la controversia, abrió un debate que aún resuena en los anales de la historia. Las preguntas se multiplicaron: ¿fue realmente una posesión demoníaca o la trágica manifestación de una enfermedad mal entendida? ¿Podría la fe haberse convertido en un arma de doble filo, capaz de infligir tanto alivio como devastación? En las sombras del recuerdo, la figura de Anneliese Michel emerge como un símbolo de la lucha entre la razón y la fe. Su historia, narrada a lo largo de los años en susurros y relatos de misterio, sigue siendo motivo de reflexión y controversia. Los exorcismos que pretendieron ser un acto de salvación se convirtieron, en cambio, en un oscuro recordatorio de cómo el desconocido puede invadir la vida cotidiana, dejando tras de sí cicatrices que desafían el tiempo. Hoy, en la era de la información y la ciencia, el caso de Anneliese se plantea como un enigma que invita a repensar los límites entre la espiritualidad y la psicología. La crónica de sus últimos años se entrelaza con la inquietud de quienes buscan respuestas en lo inexplicable, en un relato que, más allá de la controversia, nos confronta con la fragilidad del ser humano ante fuerzas que parecen superar cualquier comprensión. En cada palabra, en cada susurro, el eco de aquellos días resuena, recordándonos que la delgada línea entre la fe y el terror puede, en ocasiones, desdibujarse hasta el punto de no dejar rastros de luz. La narrativa de Anneliese Michel se erige, por tanto, no solo como una crónica de exorcismos y sufrimientos, sino como una invitación a adentrarse en los recovecos de la mente y el alma. Una invitación a cuestionar lo evidente, a explorar los límites de lo que se cree posible y a reconocer que, en ocasiones, el misterio habita en los rincones más oscuros del ser.